Bueno, vamos a ver ahora la última sección de esta clase, que es donde están los métodos. ¿Sí? En una sección pasada pues ya vimos las variables de instancia, el método main, donde creábamos el objeto, donde invocábamos el método miEjemplo, donde se ejecutaban todas las otras llamadas a los métodos de la clase con los diferentes tipos. Y pues ahorita aquí tenemos listados los métodos que se invocan desde ese método miEjemplo. ¿Sí? Vamos aquí a listarlos en 4 puntos, vamos a detallarlos lo mejor que se pueda. El primer punto nos dice el método 1 recibe parámetros. Sí, este método nos dice que recibe parámetros, sí. Tiene un modificador de acceso público, no tiene tipo de retorno porque dice void, se llama sum y recibe dos valores de tipo int que son a y b. Bueno, dentro de este método se imprime en consola la palabra suma y se le concatena en la suma de los dos valores de a más b. ¿Sí? Que en este caso, como eran 5 y 4, creo que tendría que imprimir 9. Vamos a ver el ejemplo de código real terminando esta sección. En la siguiente sección vamos a ver esa parte. Para el punto 2 está el método 2, que recibe parámetros y regresa un dato. ¿Sí? Este es muy similar al método anterior, al método sum, este método sum 2, pero la única diferencia es que tiene un tipo de retorno, que es un int en lugar de void, tiene un tipo de retorno int. Y si vemos adentro ya no tiene el system.out que imprime en consola, sino más bien tiene el tipo, la palabra reservada return, y que quiere decir que regresa la suma de esos valores, los que recibe. Bueno, para el método 3 nos dice que es estático, recibe parámetros y regresa un dato. ¿Sí? Este es muy similar al sum 2. Igualmente recibe dos parámetros de tipo entero y regresa la suma de estos valores. ¿Cuál es la diferencia? Que es de tipo estático. ¿A qué se refiere con este estático? Que desde el método main, como el método main es un método estático o cualquier otro método, podemos invocar este método sum3 sin la necesidad de crear un objeto para instanciar este método. ¿Sí? En el ejemplo real de código que veamos a continuación va a quedar mejor explicada esta parte. Y por último tenemos el punto 4, que es el paso de referencias. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa en este método de operación? Pues que no recibimos ningún tipo de dato primitivo como en los anteriores de un valor int, sino recibimos un objeto, el objeto mi, que dentro recordemos que tiene las variables de instancia x y y. ¿Sí? Entonces lo único que estamos recibiendo en este método no es el valor del objeto, no es una copia del objeto, es la referencia al mismo objeto. ¿Sí? Si recordamos la clase de la forma en la que maneja la memoria Java para el heap y el stack, para los objetos dentro del heap, podremos entender un poco mejor a qué se refiere esto de que le estamos pasando una referencia en lugar de un valor. Y pues en el ejemplo de código que veamos vamos a ver también cómo queda mejor explicada esta parte. Pues por ahora es todo y pues pasamos a la siguiente sección. Nos vemos.